Hola, hola a todos. Voy a dar una pequeña charla sobre el eclipse del 2 de julio del 2019, que va a ser en unos par de días más, 20 días más o menos aproximadamente. ¿Ya? Mi nombre es Luis Hernán Uribe Peña, soy profesor general básico del CIA de Coronel. Debería haber venido con 2 alumnas, pero mis alumnas tuvieron problemas de salud y no se pudieron presentar. Iban a exponer conmigo. Bueno, esta diapositiva que voy a presentar a continuación dice relación con el Día de la Astronomía, que fue en marzo. Yo la reciclé un poquito, le agregué algunas cosas para poder hablar del eclipse. Lo que vamos a ver ahora tiene relación directa con el Sol, porque el eclipse obviamente tiene relación con el Sol, y todo lo que es estudio del Sol se llama heliofísica, heliofísica básica en mi caso, porque yo no soy experto, ¿ya? Para que se entienda. Mi nombre, como dije, es Luis Hernán Uribe Peña, yo soy profesor general básico, astrónomo aficionado, y además soy embajador Galileo de ALMA. Ahí está mi certificado para que no me crean. Ya. Les voy a contar un poquito de mí antes de empezar. Importante, soy aficionado a la astronomía de chiquitito. De hecho esa foto es mía. ¿Ya? Tengo bastante experiencia en todo lo que es astronomía a nivel de escuela. ¿Ya? Tengo un taller de astronomía en el colegio donde trabajo y hemos hecho hartas actividades relacionadas con el tema. Como dije, vamos a hablar del Sol. Para empezar, yo lo que voy a decir, cierto, que el Sol es una estrella de categoría espectral G2. Cuando uno lo dice, uno se imagina cosas extrañas. ¿Qué es lo que es eso? G2. Pero es fácil. Aquí lo único que hay que entender que el G2 significa la temperatura de la estrella. En este caso, cuando estamos hablando del Sol, estamos hablando de una temperatura de aproximadamente 5500 grados sobre la superficie. ¿Ya? Ese es un dato importante. Ahora, cuando uno se imagina el Sol, hay que entender que cuando explota un volcán, por ejemplo, ahí yo vi un stand que hablaba de las erupciones volcánicas, la lava, por ejemplo, está a 5000 a 6000 grados de temperatura. ¿Ya? Entonces uno dice, oye, pero el Sol, ¿cómo es pero es solamente la superficie. En el núcleo, las temperaturas alcanzan los 10 a 15 millones de grados. La superficie es la que tiene 5500 grados. Y eso clasifica para una estrella de categoría espectral G2. Sigo. El Sol, al igual que nosotros, no es eterno. ¿Ya? Ustedes nacieron en algún punto y en algún momento se van a tener que morir. Bueno, al Sol le pasa exactamente lo mismo. De hecho, nosotros estamos más o menos, estamos por aquí por el año 4600 más o menos. 4.600.000, perdón. ¿Ya? Desde que el Sol se formó en una nube de gas y polvo hasta ahora. Y nos están quedando más o menos 4.000 millones de años todavía más o menos. Porque hay que entender que va a llegar un momento que cuando la estrella empiece a crecer, nosotros tampoco vamos a poder estar aquí en la Tierra. ¿Ya? Yo me imagino que en unos 1000 años más ya estaremos viajando a otros sistemas estelares. Eso espero por lo menos. ¿Ya? Hay que entender entonces, en base a lo que yo acabo de decir, que a nosotros nos queda vida para rato aquí en la Tierra. ¿Ya? Tenemos bastante sol todavía y podemos disfrutarlo bastante. Ahora, ¿qué significa esto de las categorías espectrales? De las categorías espectrales podemos decir lo siguiente. El Sol sería, como dije, G2. Y las categorías espectrales, aparte de la temperatura, están relacionadas también con el tamaño. Aquí ustedes pueden ver que el Sol ni siquiera es la estrella más grande. Hay estrellas que son millones de veces más grandes que el Sol. De hecho, nosotros somos apenas un puntito de lo que es el tamaño de las estrellas. ¿Ya? Así que eso es importante. Otra cosa, al contrario de lo que la intuición nos dice, nosotros tendemos a pensar que lo más caliente tiende al color rojo. Pero también los tamaños están relacionados con la temperatura. Si se fijan, las estrellas más grandes son de un color azuloso. ¿Ya? El azul es más caliente que el rojo. ¿Ya? Para que se entienda. O sea, una estrella de color azul está mucho más caliente que una estrella de color naranjo, rojo, amarillo.
ya para que se entienda. De hecho, el diagrama, ¿cierto?, de las categorías espectrales lo explica claramente. Ahí están las temperaturas en grados Kelvin, ¿ya? ¿Qué características del Sol nosotros podríamos ver si tuviéramos un equipo? Las características que nosotros podemos ver con un equipo especial para ver el Sol serían granulación, fulguraciones, ¿ya?, manchas solares, fáculas, ¿cierto?, que son puntos brillantes, protuberancias y eyecciones de masa coronal. Esas son un poco peligrosas para nosotros, pero yo no voy a hablar de eso porque quiero irme derecho al eclipse, ¿ya? Y aquí yo voy a hacer una advertencia, ¿ya? Mirar el Sol es extremadamente peligroso. De hecho, yo no se lo aconsejo a nadie, a no ser que use las técnicas adecuadas, ¿ya? De técnicas adecuadas precisamente vamos a hablar ahora, ya que viene el eclipse. La observación del Sol, como aquí yo hago la advertencia, es extremadamente peligrosa, y de no seguir estas recomendaciones la persona puede quedar irremediablemente ciega, ¿ya? Y recuerden que los ojos hasta el momento no tienen arreglo, ¿ya? O sea, si yo me daño los ojos, eso sería todo lo que puedo esperar de mi vista. Quede ciego, ¿ya? ¿Qué otras cosas son importantes? Y de lo que vamos a hablar hoy día. Aparte del Sol, nosotros podemos ver eclipses que están relacionados con el Sol y tránsitos de planetas. Pero yo hoy día de lo que vengo a hablar es de los eclipses. Y obviamente vengo a hablar de los eclipses porque, bueno, estamos a 11 y el 2 de julio, ¿cierto?, va a haber el eclipse de Coquimbo, ¿ya? ¿De qué depende que un eclipse sea anular o total? Primero hay que definir. Existen 3 categorías de eclipses. El que va a ocurrir el 2 de julio es uno de los más raros y es total. Eso significa que la luna va a tapar completamente al Sol, ¿ya? Un eclipse anular quiere decir que la luna tapa al Sol, pero queda un anillo alrededor de él. Y eclipse parcial va a ser lo que vamos a ver nosotros aquí en Concepción, los que no vayamos a ver el eclipse a La Serena. Yo soy el caso que desgraciadamente no voy a poder, ¿ya? Ahora, ¿por qué la luna a veces tapa completamente al Sol y otras veces no? La verdad es que si ustedes le preguntan a cualquier persona que pillen por ahí en la calle, les va a decir que la luna tiene una órbita circular alrededor de la Tierra, y eso es una mentira, ¿ya? La órbita es elíptica. Es como un círculo, pero en algunas partes es más ancho y en otras partes es más estrecho. Por lo tanto, como es una elipse, va a haber momentos donde la luna va a estar más cerca de nosotros y va a haber momentos donde la luna está más lejos de nosotros. Y ahí nosotros tenemos los nombres. Se le llama perigeo cuando la luna está más cerca de nosotros y se le llama apogeo cuando la luna está más lejos de nosotros, ¿ya? Por lo tanto, para que haya un eclipse anular, necesariamente la luna tiene que estar más lejos de nosotros, porque la sombra no alcanza a llegar abajo, y al no llegar abajo no es total, ¿ya? Y se ve el famoso anillo, ¿ya? Aquí hay un esquema que yo saqué de Wikipedia, ¿ya? Y aquí está explicado claramente cómo se da el fenómeno. Si la luna está más cerca de nosotros, la sombra alcanza a tocar la Tierra, que este sería el caso de un eclipse total. En el caso de que la luna esté más lejos de nosotros, existe un pedazo de luz que no alcanza a tapar la luna de forma completa, ¿ya? Y aquí nosotros lo veríamos desde el espacio, ¿ya? Y esto es lo que ocurre acá. Como ven, el punto geográfico donde ocurre un eclipse no es muy grande, ¿ya? Y aquí vamos a hablar varias cosas que son interesantes con respecto a eso. Aquí tenemos una simulación también sacada de Wikipedia, ¿cierto? Y aquí ustedes ven que, miren, en un caso el punto es bastante grande, pero en el otro el punto es extremadamente pequeño. ¿De qué depende eso? De lo que dijimos anteriormente. La distancia de la luna al Sol nunca es la misma, ¿ya? Va variando, pero existen ciertos límites. Lo más cerca que vamos a ver la luna es 350.000 kilómetros de la Tierra, y lo más lejos son alrededor de 405.000 kilómetros de la Tierra, ¿ya? De eso depende cuánto cubre un eclipse o no. Sigo. De los eclipses solares, y el que va a ser ahora va a ser total, lo interesante que tiene es que al ser total nosotros podemos ver la corona, ¿ya? La corona da para varios estudios, se puede fotografiar, la podemos ver, es un fenómeno precioso, ¿ya? Y por lo tanto vale la pena verlo. Y lo otro interesante, que de estos fenómenos, si usted no lo ve ahora,
tendría que esperar un año y medio más. En promedio los eclipses totales ocurren en la Tierra cada año y medio, pero el problema es que nunca ocurren en el mismo punto. O sea, para que vuelva a haber un eclipse de nuevo en La Serena, tendrían que pasar alrededor de 200 a 300 años, para que ustedes se crean una imagen. Lo bueno es que nuestro país es suficientemente largo, y aquí no solo vamos a tener 2 eclipses, vamos a tener 3. El próximo año hay uno que es el 14 de diciembre del 2020, y hay otro en la Antártica el 2021, pero la fecha no la tengo clara. Esto es una imagen que obtuvo la Estación Espacial Mir, que ya no existe, ¿ya? Y la obtuvo de la sombra que se genera en la Tierra, ¿cierto?, desde el espacio. Aquí tenemos el proceso de un eclipse anular de Sol. Aquí ustedes ven que parcialmente, ¿cierto?, la Luna va tapando el Sol hasta que finalmente queda el famoso anillo. Este es el famoso eclipse anular, no es total, ¿ya? Aquí ustedes no pueden ver la corona que vimos antes. Esta foto se obtuvo en Estados Unidos el 27 de agosto del 2018, que pasó un eclipse por Estados Unidos, y aquí ustedes pueden ver la capa de gases que rodea al Sol. Y eso se puede fotografiar. Hay que saber obviamente técnicas de fotografía y de filtro, ¿ya? Porque si uno... A ver, yo recién les hablé que mirar el Sol era peligroso, pero si es peligroso para nosotros, para la cámara no es peligroso, pero la cámara tiene un sensor que sí se quema, ¿ya? O sea, al ponerlo al Sol se va a quemar. Por lo tanto, la cámara igual tiene que tener filtro. Ese es un detalle importante, ¿ya? Aquí tenemos una imagen que es una simulación de cómo debería verse el eclipse que va a haber ahora, ¿cierto?, en más o menos 20 días más, ¿ya? Y eso es lo que deberían ver ustedes a simple vista. Otra cosa, como el cielo se va a oscurecer, va a ser posible ver algunas estrellas. De hecho, aquí está Rigel, Betelgeuse, y esta es la constelación de Orión, ¿ya? Arriba tenemos Sirius, se va a poder ver Marte, Mercurio y Venus, ¿ya?, por la oscuridad que se va a producir. Prosigo. Y aquí tenemos los próximos eclipses en el mundo. Geográficamente nos podemos ubicar claramente acá en el mapa. Y ustedes ven que aquí está la franja del eclipse del 2019 que pasa por la región de Coquimbo. Y después el 2020 va a pasar por Pucón. O sea, en Chile tenemos la fortuna que vamos a tener 2 eclipses. Imagínense que en Estados Unidos, miren, solo una vez, nosotros 2 eclipses. Y contiguo, o sea, un año uno y el otro año otro. Y este es el que les decía yo de la Antártica. Claro que llegar a la Antártica es mucho más complicado, ¿ya? Así que ahí eso lo damos por descartado, ¿ya? De hecho, aquí están los eclipses, creo que hasta el 2040. Pero si se fijan, tendríamos, si quisiéramos ver uno y nos perdimos los 3 eclipses que hay aquí, tendríamos que casi recorrer el mundo. Y no creo que haya bolsillo que aguante eso, ¿ya? Prosigo. Y aquí tenemos un mapa de la región de Coquimbo, y aquí tenemos la zona donde el eclipse va a ser más largo, que esta línea negra. Pero desde esta línea azul hasta esta roja, y del azul hasta esta roja, nosotros igual podemos disfrutar de un eclipse total. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí al medio, donde va la línea roja, el eclipse va a durar alrededor de 2 minutos y medio. Eso es más o menos lo que dura. Pero si yo me gano por aquí, cerca de la línea azul, probablemente el eclipse va a durar un par de segundos nomás. Entonces, a medida que me estoy acercando a esta línea roja, puedo disfrutar de un eclipse más largo, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver las ciudades que están más cerca de la línea roja, en caso que alguien tenga interés de ir a ver el eclipse, ¿ya? Prosigo. Otra cosa importante, este mapa es igual al anterior, pero tiene una diferencia. En el anterior estaban las ciudades, pero en este están los principales observatorios. Eso sí, en este mapa no hay una distinción de si son turísticos o son observatorios científicos, ¿ya? Hay que entender que en un observatorio científico yo no puedo pedir, me deja mirar por favor, porque no me van a dejar, ¿ya? Pero en un observatorio turístico como Coyohuara, o por ejemplo en el Mamayuca, en el Chacana, a mí sí me dejan mirar, ¿ya? Porque es turístico, ¿ya? Pero el tipo de telescopio que tienen obviamente es de aficionados, a pesar de que uno dice telescopio de aficionado y uno se imagina, no, son telescopios de buena calidad, ¿ya? Y aquí tenemos una imagen que proyecta cómo se va a ver el eclipse desde la silla. Si ustedes se fijan, el eclipse es total desde las 4:20 para las 5 más o menos, ¿ya? Hasta
19 minutos para las 5, ¿ya? Dura alrededor de 2 minutos, insisto en eso, ¿ya? Ahora, existe una aplicación en los teléfonos móviles que ustedes la pueden descargar en caso que quieran ir allá, que se llama, bueno, tienen que ir a Play Store, ¿cierto? Y descargarla, se llama Ven a ver el eclipse 2019 La Serena. Y ahí ustedes pueden ver todos los detalles de las zonas que son más recomendables. Entonces, una vez que ustedes la instalan, se supone que aquí les queda el icono, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden encenderla, la aplicación, y ahí les va a dar varios puntos importantes. Yo seleccioné 2 solamente, pero obviamente hay muchos más. Son como 10 locaciones que les recomiendan para ver el eclipse. Y el programa te manda obviamente al mapa, y ahí tú puedes ver cerca de qué ciudad estás, qué camino es. De hecho, el mismo mapa te muestra todo. Y de hecho la aplicación en algún momento te muestra servicios que hay cerca, o sea, todo, ¿ya? Entonces, si alguien tiene interés en ir, puede descargar la aplicación. La aplicación se llama Ven a ver el eclipse La Serena, Chile 2019, ¿ya? Y otra cosa importante, no puedo ir para Coquimbo, por plata, por lo que sea, ¿ya? Si no puedo ir, acá igual lo vamos a ver, aunque parcial, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia la voy a explicar más adelante. Lo ideal es verlo total porque pueden ver la corona. Pero como es un suceso que no se ve todos los días, igual es interesante. Aquí, eso sí, cuando el sol está a 79 o menos de 100%, es obligatorio que yo jamás me saque los lentes de eclipse. Si yo me saco los lentes de eclipse, me voy a provocar un daño retinal, ¿ya? Y severo, más encima, ¿ya? ¿Por qué es un fenómeno importante? Bueno, en principio, ¿cierto? Por lo que dije anteriormente, en promedio ocurren en el mundo cada 18 meses, o sea, año y medio, lo que yo había dicho, ¿ya? Es uno de los fenómenos más hermosos de la naturaleza, ¿ya? El total estoy hablando, el anular también es precioso, yo no digo que sea feo, pero sí, de todas formas, un total pueden ver la corona, insisto en eso. Para un eclipse total pase por el mismo punto geográfico, o sea, para que vuelva a haber otro en La Serena, por ejemplo, tendrían que pasar de 200 a 300 años. Y es mucho, nadie va a vivir tanto, yo creo, ¿ya? Y el eclipse total permite ver la corona del sol, que lo dijimos, ¿ya? Se pueden hacer experimentos relacionados a la teoría general de la relatividad. Alguien me preguntó en el stand allá, ¿qué significa eso? Lo que pasa es que hay estrellas que yo puedo ubicar y saber que esa estrella va a estar en una posición determinada. Pero el sol, al tener una gravedad muy alta, provoca que esa estrella, en vez de verla aquí, yo la veo acá. Termina el eclipse y la estrella vuelve a su posición normal. ¿Pero por qué pasa eso? Porque el sol distorsiona el espacio-tiempo y eso me permite corroborar la teoría de Albert Einstein, ¿ya? Pero ese es un detalle que no voy a explicar. Esto lo voy a pasar rápidamente porque tránsito de Mercurio van a ver como en 100 años más, así que es interesante, es cuando el planeta Mercurio se atraviesa delante del Sol. Pero eso, ¿para qué voy a hablar de eso? ¿Ya? Ahí tenemos algunas imágenes del Sol, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, hay una que no sé si se alcanzó a ver, que se vio el puntito ahí, pero no pude verlo. Ah, pero acá está, ¿ya? Ahí va pasando el planeta, ¿cierto?, por el Sol. Eso se llama tránsito, ¿ya? Nosotros acá en la Tierra solamente podemos ver dos tránsitos, el de Mercurio y el de Venus, ¿ya? Si estuviéramos en Marte podríamos ver el tránsito de la Tierra también, por si acaso. Pero eso es medio complicado. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar de las medidas de seguridad y voy a tratar de hacerlo súper corto, ¿cierto? La primera medida de seguridad, si yo no tengo telescopio y no tengo binoculares especiales de eclipse, son los famosos lentes de eclipse, ¿ya? El lente de eclipse tiene, ¿cierto?, una capa de mylar, que es una especie de metal delgadito, ¿cierto?, que deja pasar solamente parte de la luz, pero no deja pasar la luz ultravioleta y deja pasar solamente un 99,99% de la radiación infrarroja. Hay dos radiaciones que a ustedes le hacen daño en la retina. La primera radiación que a ustedes les hace daño en la retina es la radiación UV, ultravioleta, ¿ya? Pero también está la radiación infrarroja que no se ve y es la que causa quemaduras. De hecho, ustedes se pueden quemar la retina viendo el eclipse, ¿ya? Por eso es importante usar esta protección, ¿ya? Ahora, para las personas que vayan a ver el eclipse, es importante que estos lentes
en la parte donde va a ser total, en el momento que ustedes se den cuenta que el sol se tapó completamente,